Bien, ahora vamos a continuar con Walter Benjamin, su filosofía de la historia, es decir, cómo explica él el sentido de la historia. Walter Benjamin nació en Berlín en 1892 y murió en el año 1940. Estudió en las universidades de Berlín, de Friburgo y de Berna. En esta última se doctoró con la tesis sobre la crítica del arte en el romanticismo alemán. Estamos hablando de 1920. Fue amigo, Benjamin, de Gershom Scholem y de Ernst Bloch. Se interesó por la mística y la teología judías. ¿Ya identificaron a Gershom Scholem? Él tiene un libro muy interesante sobre la Cábala. ¿Sí? Pero bueno. Benjamin recibió influencias de Riquet y de Lukács. Colaboró con los de la escuela de Frankfurt, adivinen con quién, con Horkheimer y con Adorno. Pero bueno, dicho sea de paso, llevó con ellos una relación difícil. Bueno, Benjamin se negó a acompañar a los demás frankfurtianos a su exilio de Estados Unidos de América. Benjamin prefirió permanecer en París, pero los nazis se lanzaron contra Francia y Benjamin tuvo que irse hacia el sur, dispuesto a llegar a América. Ahora sí, ya cuando vio muy cerca la amenaza nazi, se le cerró la frontera española y bueno, pues se suicidó en polvo con una dosis de morfina. Bueno, pues su obra filosófica, bueno, pues son apuntes, intuiciones, perfiles, es una atmósfera más que un sistema de ideas, la de Walter Benjamin. Reflexiones e iluminaciones sobre la obra de arte, sobre textos, sobre ambientes. Lo central es la noción del poder nominativo y creador del lenguaje. Benjamin trata de recobrar una lengua original anterior a toda babelización, previa a todo discurso y comunicación. Con esto ya se imaginan ustedes que en Walter Benjamin también hay una influencia de la tradición judeocristiana. Por eso lo de esa lengua original que buscó anterior a toda babelización, o sea, esta palabra nos lleva a pensar en Babel, la torre que los hombres construyeron según se narra en el Génesis, y que pues ahí se confundieron las lenguas de los hombres y ya no se entendieron y se tuvieron que ir unos hacia un punto cardinal, otros hacia el otro, en fin, se regaron sobre la tierra. Bueno, esa es la idea. Benjamin defendió la actividad artística como una anticipación utópica. Benjamin pensaba en una utopía dentro de la historia. Utopía coincide con el origen. Y el origen
no es un pasado histórico, es un momento presente, eterno en Benjamin, un tiempo del ahora, el cual ha de justificarse y redimir todos los tiempos y todas las injusticias. El presente no es la mera repetición mecánica en que se halla inmersa la cultura, es más bien la repetición y la reproducción mecánicas, el arte. Bueno, lo que quiero decir es que en la repetición y la reproducción mecánicas el arte pierde su autenticidad, para Walter Benjamin, y creo que también para nosotros. La repetición y reproducción son manifestaciones de historicismo que vino a traducirse en una filosofía de la época burguesa, es decir, cuando la nueva clase social burguesa se fortalecía. Y entonces el historicismo es unidimensional, o sea, tiene un solo plano. Y para Benjamin es pobreza porque en ese plano no hay lugar para el arte. El materialismo histórico viene a ser también una anticipación utópica. A ello se añade la regresión originaria. Bueno, pues tanto esa anticipación utópica como esa regresión originaria, ligados al materialismo histórico, lo que traen es una multiplicidad de dimensiones y de interpretaciones. Bien, entonces, el término historicismo, Novalis lo adoptó, se dice que él por primera vez. El historicismo es doctrina, es una doctrina donde se afirma que la realidad es historia, donde hay racionalidad y necesidad, y que todo conocimiento es conocimiento histórico. Aquí nos acordamos de Hegel, de su historia de la filosofía, vamos de Croce, de su obra La historia como hazaña de la libertad. Y entonces, bueno, pues es la tesis fundamental del idealismo romántico. Se supone coincidencia de finito e infinito, de mundo y Dios. Y entonces la historia viene a ser realización misma de Dios. Una variante ve en la historia la revelación de Dios. Y la doctrina que ve en las unidades, épocas sucesivas o civilizaciones, constituye una historia, organismos globales cuyos elementos pueden vivir solo en el conjunto, y por lo tanto se afirma la relatividad de los valores. Bueno, pues aquí tenemos que la noción vulgar de historicismo conlleva la historia como movimiento incesante que arrolla todo, incluso la verdad y los valores. Aquí nos acordamos de Simmel, sin duda, que la vida es un fluir incesante que resuelve y concilia toda cosa dentro de sí. Y en fin, vamos
a pasar ya directamente a la explicación que hace Benjamin del sentido de la historia. Entonces, Benjamin parte de un aspecto epistemológico, o sea, del conocimiento, el conocimiento científico. El conocimiento, bueno, ¿es posible conocer el pasado? Esa es la pregunta. El conocimiento tiene que basarse sobre algo materialmente existente. Sí, se conoce el objeto. A ver, el conocimiento. Si se trata del conocimiento, hay que ver que no sabemos lo que realmente va a pasar. Menos en este mundo tan irracional. Pero también una idea de Benjamin también es esta, que en el conocimiento hay que reconocer que el pasado deja restos. ¿Sí? Si no hubiera conocimiento, no podríamos percibir esos restos. Bien, también a partir del conocimiento, el pasado está presente en la vida cotidiana y materialmente. Entonces hay que percibir lo más importante de estos restos del pasado, no caer en el error historicista que va con los vencedores de la historia. Hay que acercarse a los vencidos de antes. Acercarse a ellos es acercarse también en cierta forma a los amos de hoy. Hay que acercarse tanto a vencidos como a vencedores para entender las contradicciones existentes y acercarse con una visión crítica y distanciada sobre la historia escrita en el modelo del historicismo. Porque, y en esto hay una relación con la teoría del final de la historia, se han escrito muchos metarrelatos, se ha dado una explicación del sentido de la historia, pero a partir de una cierta historia universal. Pero todas las historias universales son escritas por los vencedores. Los metarrelatos son de los vencedores. Entonces hay que mirar hacia atrás para ver las heridas escondidas debajo de la superficie aparentemente lisa de la historia. Hay que mirar hacia atrás con un ojo crítico. No caer en el error de creerle a la historia oficial. Se necesita una visión radicalmente distinta de la historia para entender la sociedad existente y cambiarla desde sus raíces más profundas. No, pues, si un historiador del siglo XXI, como ustedes, ¿no? Porque ustedes se están formando para ser esos historiadores. Pero si un historiador del siglo XXI se llena de metarrelatos y sigue las ideas de los dominadores y va a trabajar esas ideas, pero encerrado en ellas, se va a convertir en un servidor, en un siervo de los